Poner el rosario debajo de la almohada puede parecer una tradición sin mucho impacto, pero créeme, es un acto cargado de significado espiritual y protección divina. Imagina esto, mientras descansas, el rosario allí, bajo tu cabeza, es un recordatorio constante de la presencia de Dios y de la intercesión de María. Pero, ¿qué hace que este gesto sea tan especial? Si piensas que esto es solo una superstición, prepárate para ver el rosario de una manera completamente nueva. En este vídeo, exploraremos 5 razones poderosas para que empieces a poner el rosario debajo de la almohada ahora mismo, y cómo esta práctica puede transformar tu vida, trayendo más paz, protección y una conexión aún más profunda con la fe cristiana. Y quién sabe, tal vez te sorprendas de lo que esto puede hacer por tu espíritu y bienestar. El rosario es una de esas joyas espirituales que muchos llevan en el bolsillo o en el corazón, pero pocos realmente exploran toda su profundidad. Imagina una cadena que no solo conecta cuentas, sino que también une el cielo y la tierra, acercándonos a la vida de Jesucristo y a la intercesión amorosa de la Virgen María. Esta oración, tan querida en el cristianismo, no es solo una secuencia de Ave Marías, es una invitación a meditar, reflexionar y acercarse al sagrado. Quien ha experimentado rezar el rosario sabe que va más allá de las palabras, es un encuentro íntimo con la espiritualidad. Pero, ¿por qué el rosario es tan especial? Es como un mapa que guía al creyente a través de los misterios de la fe, ayudando a entender mejor el Evangelio y la misión de Jesús. Además, es una herramienta poderosa de intercesión, porque, al rezar, nos unimos a María, quien lleva nuestras oraciones directamente al corazón de Dios. No es casualidad que tantos jóvenes cristianos y fieles de todas las edades encuentren en el rosario una fuente de paz e inspiración para sus estudios bíblicos y devocionales diarios. ¿Y si te dijera que el rosario puede estar aún más presente en tu vida? Que no tiene que quedar guardado en el cajón o al fondo de la bolsa, sino que puede convertirse en parte de tu día a día de una forma sorprendente. Pues sí, esa pequeña cadena de cuentas tiene un poder que va más allá de lo que muchos imaginan. Y, a lo largo de este texto, descubrirás cómo puede transformar no solo tus noches, sino toda tu jornada espiritual. ¿Quieres saber cómo? Vamos allá. Poner el rosario bajo la almohada es un gesto sencillo, pero cargado de significado espiritual. Es como un recordatorio silencioso de que la fe nos acompaña incluso durante el descanso. Esta práctica, arraigada en la tradición devocional cristiana, es vista por muchos como una forma de invitar la presencia de Dios y de la Virgen María para velar el sueño. Así como abrir la Biblia antes de dormir para una lectura devocional, tener el rosario cerca es un acto de confianza, una oración silenciosa que resuena en el corazón mientras duermes. Además de ser un símbolo de protección, esta práctica fortalece la espiritualidad cotidiana. Muchos jóvenes cristianos encuentran en ella un consuelo, especialmente en momentos de ansiedad o incertidumbre. Imagina, después de un día difícil, sostener el rosario mientras haces una breve oración, entregando tus preocupaciones a Jesucristo. Es un acto que recuerda el valor de la fe viva, la misma que impulsa los testimonios de fe que escuchamos en sermones ocultos. Pero esta práctica va más allá del símbolo, crea una conexión constante con lo sagrado, transformando incluso el sueño en un momento de adoración. Así como participar en un elogio o en estudios bíblicos fortalece el espíritu, este pequeño gesto también eleva el alma, preparando el corazón para las gracias que vendrán. El rosario, al reposar bajo la almohada, actúa como un escudo invisible, trayendo serenidad al corazón y alejando las inquietudes nocturnas. Es como si la oración silenciosa continuara incluso en medio de los sueños, creando un ambiente de paz donde se siente la presencia de Dios y de la Virgen María. Muchos cristianos, al adoptar esta práctica devocional, testifican noches más tranquilas, sin pesadillas y con el corazón fortalecido por la fe. Es el mismo consuelo que sentimos al escuchar un elogio o participar en un culto que calienta el alma. Aproximación al Sagrado Corazón de Jesús. Rezar el rosario es un acto de intimidad con Jesucristo, meditando sobre su vida y sus enseñanzas. Al mantener el rosario bajo la almohada, esta conexión se extiende al descanso, creando un vínculo profundo con el Sagrado Corazón de Cristo. Es como si, incluso dormido, el corazón siguiera en oración,
en sintonía con el Evangelio. Los jóvenes cristianos que desean fortalecer su relación con Jesús encuentran en este hábito una forma sencilla y poderosa de mantener viva la llama de la espiritualidad. Conexión con la Virgen María. Poner el rosario bajo la almohada también es una forma de honrar a la Madre de Dios y buscar su intercesión. María, que acompañó cada paso de Jesús, es vista como un refugio en las dificultades. Este gesto simbólico se convierte en una oración silenciosa, como un testimonio de fe que dice: Madre, cuídate de mí esta noche. Muchos fieles comparten que, al adoptar este hábito, sienten una protección especial, como si la misma María estuviera allí, velando su sueño. La historia del rosario está entrelazada con la tradición y la fe de la Iglesia católica, remontándose al siglo XIII, cuando San Domingo de Guzmán recibió, según la tradición, la inspiración de la misma Virgen María para difundir esta oración. La práctica nació como un método sencillo para que los fieles meditaran en los misterios de la vida de Jesucristo y se adentraran en el Evangelio, incluso sin saber leer la Biblia. Este legado de fe, transmitido de generación en generación, se convirtió en un símbolo poderoso de la espiritualidad cristiana. A lo largo de los siglos, el rosario fue tomando forma hasta convertirse en la oración que conocemos hoy. Papas y santos, como San Juan Pablo II, reforzaron su importancia para la vida devocional, especialmente para los jóvenes cristianos que buscan acercarse a Jesucristo. Durante sermones y cultos marianos, la Iglesia siempre ha destacado su papel como un arma espiritual y un puente para la adoración sincera. Curiosamente, esta oración también ha atravesado culturas, inspirando a artistas, escritores e incluso movimientos de fe comunitaria. En muchas iglesias, es común ver grupos de estudios bíblicos unirse para rezar el rosario en comunión, reforzando que el rosario es más que una tradición, es una invitación continua a la oración, a la fe viva y al siguiente paso de esta jornada devocional. Los misterios del rosario son el corazón de esta oración, guiando al fiel a través de la vida de Jesucristo y de la Virgen María. Divididos en 4 grupos, gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, conducen a meditaciones profundas sobre el Evangelio. Cada misterio es como un pequeño sermón silencioso, una lección de fe que se revela con cada Ave María. Por ejemplo, meditar sobre la Anunciación y misterios gozosos inspira gratitud por la obediencia de María, mientras que contemplar la crucifixión y misterios dolorosos enseña sobre el sacrificio de Jesús y la esencia del cristianismo. Estos misterios son también una herramienta poderosa de adoración y estudio bíblico. Muchos jóvenes cristianos descubren, al rezarlos, una manera práctica de profundizar su conocimiento sobre la vida de Cristo, casi como si participaran en un estudio devocional guiado por el Espíritu Santo. Un consejo práctico: al rezar el rosario, ten la Biblia abierta en los pasajes correspondientes al misterio. Así, oración y palabra caminan juntas, fortaleciendo tu fe. Además, los misterios transforman el rosario en una verdadera oración comunitaria. Durante cultos marianos o encuentros de alabanza, rezar en grupo profundiza la conexión entre los fieles. Este ciclo continuo de oración une el cielo y la tierra, abriendo camino a descubrimientos más profundos, incluso sobre cómo el rosario toca no solo el espíritu, sino también la mente y el corazón. Además de ser un acto de fe, rezar el rosario también beneficia la mente y el corazón. La repetición rítmica de las oraciones, como las Ave Marías y los Padres Nuestros, calma el sistema nervioso, disminuyendo el estrés y promoviendo la paz interior. Muchos psicólogos reconocen que prácticas meditativas, como el rosario, ayudan a reducir la ansiedad, ya que mantienen la mente enfocada en algo positivo, en este caso, la vida de Jesucristo y las enseñanzas del Evangelio. Es un verdadero refugio para quien busca alivio en medio de las presiones diarias. Este hábito también mejora la calidad del sueño. Al rezar antes de dormir, el fiel entra en un estado de relajación, entregando sus preocupaciones a Dios en oración. Es como una conversación íntima con Jesucristo, donde miedos y ansiedades se disipan. Muchos jóvenes cristianos relatan que, al poner el rosario bajo la almohada después de una oración devocional, duermen con más tranquilidad y se despiertan con el corazón más ligero. Además, la oración del rosario fortalece la resiliencia emocional.
Ante momentos difíciles, se convierte en una fuente de consuelo espiritual, funcionando como un testimonio de fe en acción. Así como escuchar un himno en momentos de tristeza calma el alma, sostener el rosario y meditar en los misterios genera una sensación de acogida. Y muchas veces, es en esos momentos de oración cuando surgen las experiencias más profundas, que merecen ser compartidas. Muchos fieles han testificado transformaciones poderosas al adoptar el hábito de poner el rosario bajo la almohada. María Clara, por ejemplo, una joven cristiana que atravesaba una crisis de ansiedad, descubrió alivio al rezar el rosario todas las noches. Ella cuenta que, desde que inició esta práctica devocional, sus días se volvieron más ligeros y las noches más tranquilas. Este cambio, según ella, fue una respuesta directa a su fe y a la protección de Jesucristo y de la Virgen María. Historias como la de Juan, un padre de familia que rezaba el rosario pidiendo la curación de su hijo, revelan la fuerza de esta oración. Él afirma que, al sostener el rosario mientras dormía, se sentía más cercano a Dios y más fortalecido para enfrentar las batallas del día siguiente. El testimonio de Juan no es solo sobre un milagro, sino sobre cómo la fe, el Evangelio y la oración constante pueden sostener a alguien en medio del dolor. Estas experiencias, compartidas en sermones, cultos y grupos de estudios bíblicos, inspiran a otros a experimentar el poder de esta práctica. Es común escuchar en círculos de oración a jóvenes contar cómo el rosario se ha convertido en parte de su cotidianidad, no solo como un símbolo religioso, sino como un arma espiritual. Y cuando se observa la vida de los santos, se percibe que estos testimonios actuales tienen raíces profundas en una tradición de fe que atraviesa los siglos. Los santos siempre vieron el rosario como un arma espiritual y una fuente de intimidad con Dios. San Domingo de Guzmán, por ejemplo, difundió esta devoción después de recibir la misión de la propia Virgen María de propagar la oración del rosario como instrumento de conversión. Su testimonio inspiró a generaciones de cristianos a meditar sobre la vida de Jesucristo, convirtiendo el rosario en una práctica esencial dentro de la Iglesia y de los cultos marianos. Santa Teresa de Calcuta, conocida por su servicio a los pobres, siempre llevaba un rosario y lo rezaba en medio de sus misiones. Para ella, el rosario era una forma de permanecer en constante oración, incluso en medio del ajetreo del día a día. Su ejemplo muestra cómo esta oración sencilla puede acompañar al fiel en cualquier lugar, ya sea en una iglesia, en casa o incluso en el transporte público. Así, la vida de adoración se entrelaza con la rutina, convirtiendo la espiritualidad en algo palpable. Otro ejemplo es San Padre Pío, que llamaba al rosario su arma contra el mal. Rezaba innumerables rosarios al día e instaba a los fieles a hacer lo mismo, destacando que el rosario es un escudo ante las tentaciones. Estas prácticas no son solo historias antiguas, siguen inspirando a jóvenes cristianos en grupos de estudios bíblicos y encuentros devocionales a adoptar esta poderosa herramienta de fe. Y para aquellos que desean seguir este camino, conocer cómo rezar el rosario correctamente es el siguiente paso fundamental. Rezar el rosario es más que repetir oraciones, es sumergirse en la vida de Jesucristo a través de la meditación de los misterios. El ciclo de oraciones comienza con la señal de la cruz, seguida del credo, un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, por la fe, la esperanza y la caridad y un Gloria al Padre. Luego, se inicia cada decena con un Padre Nuestro, seguido de 10 Ave Marías y un Gloria al Padre, mientras se contempla un misterio específico. Es un verdadero estudio bíblico en forma de oración, donde el fiel camina espiritualmente por los momentos clave del Evangelio. Para los que comienzan, un consejo práctico es usar una aplicación de oración que guíe cada etapa o, mejor aún, rezar en grupo, como en las familias que se reúnen para un devocional. Además de facilitar el aprendizaje, este hábito fortalece los lazos comunitarios, creando un ambiente de fe compartida. Muchos jóvenes cristianos encuentran, en estas oraciones colectivas, no solo un momento de adoración, sino también una oportunidad de hacer nuevas amistades dentro de la iglesia. Y no hay problema en empezar pequeño, una decena al día ya es un paso poderoso. Lo importante es que la oración se haga con el corazón, meditando en los misterios y buscando conectar con Jesucristo. Así es como el rosario deja de ser una simple práctica y se convierte en un arma espiritual, como enseñaron muchos santos.
Y hablando de arma espiritual. El rosario, para muchos santos y líderes espirituales, es una verdadera arma contra el mal. Al rezarlo, el fiel se fortalece espiritualmente, protegiéndose de las tentaciones y dificultades de la vida. San Juan Pablo II, por ejemplo, destacó que el rosario es una forma poderosa de interceder por uno mismo y por los demás, ya que su repetición trae paz al corazón y resistencia al espíritu. La oración continua, asociada a la meditación de los misterios, crea una barrera espiritual que aleja las fuerzas del mal, permitiendo que la gracia divina fluya de manera más plena en la vida del cristiano. Para aquellos que enfrentan batallas personales, sean espirituales, emocionales o físicas, el rosario es un remedio poderoso. Rezarlo regularmente fortalece la fe y aumenta la confianza en Dios, especialmente en tiempos de crisis. Es como si, con cada Ave María, el fiel fuera recordado de la presencia constante de María y la protección de Dios en su vida. Los jóvenes cristianos, al enfrentar los desafíos de la vida, pueden encontrar en el rosario una manera de mantenerse firmes, sabiendo que están rodeados por la intercesión de la Virgen María y el poder de Jesucristo. Si estás pasando por momentos de duda o lucha, tal vez sea hora de tomar tu rosario y rezar con más intensidad. En los momentos de oración, el rosario se convierte no solo en una protección, sino también en un campo de fuerza espiritual. Al mantener esta práctica viva, el cristiano se vuelve más resistente a las adversidades y más cercano a la gracia divina. ¿Y no solo en el ámbito espiritual tiene impacto el rosario? Rezar el rosario en grupo tiene un poder transformador que va más allá de la oración individual. Cuando los fieles se reúnen para rezar el rosario, ya sea en familia, en grupos de jóvenes cristianos o en comunidades parroquiales, el efecto es inmediato, se crea una fuerte unión espiritual. La intercesión de todos a favor de unos de otros refuerza el lazo de fe, y cada oración compartida fortalece a la comunidad en su conjunto. Durante los cultos, cuando los miembros de la Iglesia se unen en oración, hay una sensación tangible de pertenencia y solidaridad en el Espíritu Santo. Para quien quiere experimentar esta fuerza de la oración comunitaria, puede comenzar con un encuentro familiar. Reunir a la familia alrededor del rosario antes de dormir puede ser una forma de fortalecer los lazos, promoviendo un ambiente de paz y fe. En muchas parroquias también existen grupos dedicados exclusivamente a la oración del rosario, y participar en ellos puede ser una excelente manera de profundizar tu caminar cristiano, además de ayudar a otros en sus jornadas espirituales. Además, la oración colectiva tiene la capacidad de transformar la fe individual en una fe compartida. Cuando varias voces se levantan en oración, sucede algo especial, la atmósfera espiritual se vuelve más cargada de poder y gracia. El rosario, en grupo, es una práctica que no solo fortalece al fiel, sino que también amplía el impacto de la oración en el mundo, intercediendo por las necesidades de la comunidad, la Iglesia y el mundo entero. Y a medida que te vas adentrando en ello, te das cuenta de que el rosario también deja su huella en la cultura y el arte. El rosario, además de su importancia espiritual, también ha ejercido una influencia significativa en el arte y la cultura a lo largo de los siglos. En muchas representaciones artísticas, el rosario aparece como un símbolo de devoción, paz e intercesión. Pinturas renacentistas, esculturas barrocas e incluso la literatura cristiana han explorado el tema del rosario, destacando su importancia como práctica devocional. En algunas obras, la Virgen María es retratada sosteniendo un rosario, transmitiendo su intercesión silenciosa y constante por todos nosotros. Además del arte visual, el rosario también se refleja en la música y la literatura cristiana. Himnos y canciones de alabanza hacen con frecuencia referencia a la oración del rosario, celebrando la belleza de la repetición y la meditación. Escritores cristianos, como G.K. Chesterton, mencionaron el rosario en sus obras, destacando su importancia como práctica de oración continua. Para muchos, el rosario no es solo un ritual religioso, sino una forma de arte devocional que conecta al fiel con lo sagrado. En la cultura popular, el rosario también ha aparecido como un símbolo de fe, utilizándose en películas, libros e incluso representaciones modernas. Su papel va más allá de las paredes de la Iglesia y se convierte en un testimonio de devoción en muchos contextos culturales.
Y para aquellos que buscan formas de fortalecer su práctica devocional, incorporar el rosario a la vida cotidiana puede ser una manera de integrar la espiritualidad a la cultura que les rodea. Mantener la devoción al rosario en la rutina diaria puede ser un desafío, pero es posible con algunas estrategias simples. Comenzar creando un espacio sagrado en casa, donde el rosario pueda ser rezado en paz, ya es un gran paso. Puede ser un rincón en la sala o un pequeño altar en el dormitorio, donde coloques el rosario y otras imágenes religiosas que ayuden a centrar tu mente en la oración. Este espacio sagrado no solo facilita la práctica, sino que también crea un ambiente de oración continua. Otro truco importante es definir un horario específico para rezar. Muchas personas lo hacen justo al despertar o antes de dormir, pero el horario depende de tu rutina personal. Si la vida está muy ajetreada, usar una aplicación de oración que ayude a guiar la meditación y la oración del rosario puede ser una excelente alternativa. Estas aplicaciones ayudan a mantener el enfoque y la disciplina, facilitando el proceso y asegurando que no olvides esta práctica transformadora. Además, reza con intención. Cuando tomas el rosario, no se trata solo de pasar por las oraciones, sino de meditar profundamente en los misterios y pedir la intervención de María en tu vida. Rezar por otros, especialmente por aquellos que enfrentan dificultades, es una manera poderosa de sentir la conexión con la comunidad de fe. Y si estás comenzando la práctica, ¿qué tal empezar rezando una decena por vez y gradualmente aumentar a medida que tu experiencia de oración crezca? Aunque el rosario es una práctica profundamente espiritual, la ciencia también ha explorado sus efectos en la mente y el cuerpo. Los estudios sobre la oración repetitiva, como la del rosario, sugieren que puede tener beneficios significativos para la salud mental. La repetición de las oraciones crea un estado de concentración y calma que ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. Es una especie de meditación activa, donde la mente se enfoca en lo divino, alejando las preocupaciones cotidianas y trayendo paz interior. Este fenómeno está respaldado por investigaciones científicas que demuestran los efectos terapéuticos de la meditación y la oración en el cerebro. Además de promover la calma, el rosario también puede mejorar la calidad del sueño. Al rezar el rosario antes de dormir, muchas personas reportan un sueño más profundo y restaurador. La sensación de paz que llega con la oración ayuda a desconectar la mente de las tensiones del día, creando un ambiente propicio para el descanso. Para aquellos que enfrentan insomnio o pesadillas, rezar el rosario puede ser una forma natural de promover la relajación y la serenidad. Y no se trata solo de una sensación momentánea, la práctica constante del rosario tiene efectos a largo plazo sobre el bienestar emocional y espiritual. La reducción del estrés, el aumento del sentimiento de conexión con lo divino y la paz interior son solo algunos de los beneficios que acompañan la práctica diaria de esta oración. Para los más escépticos, esta práctica no es solo una cuestión de fe, sino también de salud mental, comprobando que la ciencia y la espiritualidad pueden caminar juntas en la búsqueda de una vida más equilibrada y feliz. Ahora que conoces las poderosas razones para colocar tu rosario debajo de la almohada, es hora de poner este conocimiento en práctica. ¿Estás listo para experimentar la paz, la protección y la cercanía de Jesucristo y María en tu vida? El rosario no es solo un objeto, es una verdadera herramienta espiritual, que puede transformar tu forma de vivir y de orar. Entonces, ¿por qué no empezar hoy? Coloca tu rosario bajo la almohada y observa cómo tu vida cambia, con más serenidad, más confianza en Dios y una fuerza que viene directamente del cielo. Y recuerda, la fe es como un músculo, cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo la espiritualidad puede impactar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Continuemos este viaje de fe juntos, con más enseñanzas que transformarán tu vida para siempre.